A solo días de la presentación de iOS 26 se han seguido filtrando funciones que veremos en el próximo evento de Apple y hoy tenemos nuevos detalles sobre la aplicación de mensajes, música, CarPlay y mucho más. Y aquí te traigo lo último que hemos escuchado, así que comencemos. En mis pasados videos ya te he contado sobre el rediseño que estaremos viendo en iOS 26, pero un nuevo reporte del portal 9to5Mac nos adelanta más cambios que estaremos viendo, y es que al parecer Apple estará trayendo la función de las portadas animadas que ya existe en Apple Music para que entonces esté presente también en la pantalla de bloqueo. Eso entonces te permitiría tener esta portada animada que ves cuando estás escuchando música dentro de la aplicación, porque también esté presente cuando estás en la pantalla de bloqueo. Seguramente esto tendrá otros elementos de transparencia y de cristal que hemos escuchado ya en el pasado con otros rumores, pero sería interesante ver esta función y cómo le estaría dando un nuevo estilo a la pantalla de bloqueo de tu teléfono. En mi caso, ya que estamos aquí, pues me gustaría que también veamos fondos animados de lo que quisiéramos en la pantalla de bloqueo, pero quizás ya estamos pidiendo mucho. En mi pasado video te conté cómo quizás con iOS 26 estaremos viendo la función de poder tener un sistema de traducción en vivo con los AirPods, pero al parecer esto se estará expandiendo para que entonces llegue a la aplicación de mensajes. Esto es algo que ya hemos visto en los equipos de Samsung hace ya un tiempo, pero será excelente para que si por ejemplo estás en una conversación con un grupo de personas y pues todos hablan otro idioma y tú no entiendes lo que estás diciendo, pues sería interesante que de esa manera puedas interactuar con ese grupo de personas o incluso también con una conversación de uno a uno directamente en esta aplicación de mensajes y viendo entonces debajo de cada mensaje la traducción de lo que se está escribiendo. Una vez más, yo imagino que esto funcionará muy similar a cómo es que funciona en la aplicación de mensajes de los equipos de Samsung, en los cuales abajo de cada mensaje estarás viendo la traducción de lo que se está diciendo y lo que también estás enviando. La pregunta es si Apple estará enviando cuando, por ejemplo, estás en una conversación, ese mensaje que enviaste, por ejemplo, en el idioma que lo escribiste y también la traducción debajo, o si entonces estará enviando completamente el mensaje en el otro idioma para que esa persona te pueda entender. Ya veremos cómo lo estará haciendo, pero realmente estoy bastante emocionado porque esta función sea realidad. Lo otro que al parecer Apple estará trayendo sería la función de poder finalmente poder enviar encuestas directamente en esta aplicación de mensajes, así como ya ha existido por mucho tiempo en aplicaciones como WhatsApp, Telegram y otros servicios de mensajería. Apple finalmente estará trayendo esta función, pero lo interesante, porque Apple siempre le da como un giro a todas las cosas, es que al parecer Apple Intelligence estará analizando ese mensaje que estás escribiendo, por ejemplo, en un grupo, y entonces estará sugiriendo ese tipo de encuestas, quizás con las respuestas posibles, dependiendo de lo que se está hablando, para que el sistema de Apple Intelligence pues, haga un poquito más de trabajo también en esta aplicación de mensajes. Este cambio del cual te voy a hablar ahora creo que es uno de los más importantes, y es que se reporta de que Apple estará trayendo para la aplicación de atados el sistema de Apple Intelligence con inteligencia artificial. Si eso entonces se hace realidad, estaríamos viendo entonces un sistema que detecte el lenguaje natural que estás utilizando para poder entonces crear ese atajo que quieras crear, y que este sistema pues coloque las piezas de ese atajo que quieres crear de forma automática sin tú tener que hacerlo de forma manual. Esto para mí será excelente para que, como está utilizando un sistema de inteligencia artificial que ha sido entrenado en cómo es que funciona esta parte de los atajos de Apple, pues se supone pues, que no cometa errores y que pueda crear atajos perfectos. Para mí esto será un gran paso para que más personas puedan utilizar esta aplicación y crear atajos, porque sin duda alguna la interfaz de esta aplicación es una bastante intimidante, pero imagínate que puedas decirle a esta aplicación: oye, quiero que crees un atajo para que cada vez que abra la aplicación de TikTok el volumen se baje completamente a cero. Pues el hecho de que eso pueda funcionar simplemente hablando o escribiéndolo facilitará el proceso de crear atajos para que entonces más personas puedan utilizarlos, y entonces pues yo creo que sin duda alguna será una función bastante útil. Esta parte del reporte de 9to5Mac en mi opinión era bastante obvia, pero si tenía dudas si el sistema de CarPlay estaría recibiendo el mismo rediseño que hemos escuchado para los otros elementos de la interfaz de iOS 26, pues se supone que CarPlay también tenga elementos transparentes y translúcidos, así como se ve Vision
visionOS. Lo interesante de todo esto que está pasando con CarPlay, si es que esto se hace realidad, es que entra la parte un poco complicada porque Apple pues técnicamente rediseñó CarPlay cuando lanzó la versión más reciente, el modelo de CarPlay Ultra, que tiene elementos que no tiene este sistema de transparencias, es uno diferente, pero sin duda alguna anclado en el diseño pasado, así que ya veremos cómo Apple estará manejando esta parte del rediseño de CarPlay y si también entonces estará trayendo un nuevo diseño para CarPlay Ultra, a pesar de que ya pues fue rediseñado y llegó con muchas funciones. Lo que sí estoy bastante claro es que no creo que veamos funciones del sistema de CarPlay Ultra directamente para el CarPlay regular. Creo que estaremos viendo algunos elementos transparentes, algunos elementos como de cristal directamente en la interfaz de CarPlay, pero nada de esos elementos mucho más avanzados que están presentes dentro de CarPlay Ultra. Este otro cambio que se reporta creo que será celebrado por muy pocas personas y es que entonces vemos que supuestamente estaremos viendo el sistema de Markdown que esté llegando directamente a la aplicación de notas para que puedas exportar una nota en este formato. Para las personas que no sepan lo que es Markdown, es un sistema que utiliza comandos específicos para poder escribir texto en negrillas, títulos, subtítulos y mucho más sin tener que utilizar un sistema como por ejemplo en Microsoft Word o en otros sistemas, sino que es un poquito diferente en mi opinión. A mí me gusta mucho utilizarlo porque creo que es un poquito más rápido sin tener que apretar tantos botones, así que si lo conoces y te gusta, creo que esto sin duda alguna pues serás parte del pequeño grupo que celebrará esta nueva función. Bueno, luego de contarte un poco sobre las más recientes filtraciones, déjame mostrarte ahora nuevas visualizaciones de cómo supuestamente se estará viendo este nuevo diseño al estilo de visionOS en iOS 26. Este concepto nos llega del reconocido desarrollador de aplicaciones como Holiday y Kino, aplicaciones que son sin duda alguna muy buenas, y algo bien importante es que este desarrollador también trabajó en Apple en la parte de diseño, así que yo creo que esta persona sin duda alguna sabe lo que la compañía pudiera hacer con esta próxima actualización. Aquí en esta imagen conceptual que esta persona hizo, pues se imagina la aplicación de fotos con estos botones de cristal que entonces reaccionan con los colores de la foto que está detrás para que se vea como que todo está integrado y que sin duda alguna se está reaccionando y está bastante integrado en cómo se ve toda esta interfaz de la aplicación de fotos y que tome en consideración la foto que se está viendo. Este desarrollador también imagina cómo algunos iconos se verían con su diseño más de cristal y esta barra inferior que se supone que esté presente en las aplicaciones, y como también vemos ventanas de algunos elementos de la interfaz de iOS 26 y cómo pudieran mostrar colores y reaccionar también a lo que está detrás de esa pantalla para que entonces se pueda apreciar sin duda alguna este nuevo diseño transparente de la interfaz. Lo último que también quería compartir con ustedes era este concepto de cómo los elementos de la interfaz de iOS 26 pudieran reaccionar con el sensor de luz ambiental del iPhone para que de esa manera pues el brillo de la interfaz pues reaccione a la luz y que pues todo este elemento de transparencia y de elementos de cristal también puede reaccionar a cómo se ve el ambiente a tu alrededor. Así que realmente me encantaría que esto sea realidad, pero ya veremos la semana que viene si esto Apple lo considera o no. En fin, ya veremos qué estará pasando en este evento. Yo creo que sin duda alguna Apple se está preparando para traernos muchas nuevas funciones más allá del diseño que se ha estado rumorando. Y recuerda que esto solo que se ha filtrado, sin duda alguna estaremos viendo más sorpresas en este evento. Ya veremos este lunes todo lo que Apple nos presente con iOS 26 o iOS 19 y cuáles de estas cosas se hacen realidad o cuáles pues simplemente fueron un sueño. Así que mantente sintonizado a este canal. Yo estaré transmitiendo este evento el próximo lunes, así que si no te quieres perder ese video, asegúrate de suscribirte a este canal. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber qué piensas tú sobre estas filtraciones y rumores, cuál de todos estos cambios te llaman más la atención. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, eso nos ayuda un montón. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.